Muy buenos días, estimados colegas, ¿cómo están? Qué gusto verte, Ronnie. Mi queridísima colega Diana, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, Freddy. Mi querido Marcos, ¿cómo vas? Bueno, habiendo saludado a todos, vamos a tratar este caso. Bueno, primero les quiero decir que he denominado este espacio Naturaleza Viva. Y vamos a hablar un poco del caso del Bosque Protector Los Cedros, que es emblemático en materia constitucional. Claro, mi querida Leslie, la Corte Constitucional del Ecuador ha analizado y ha declarado a la naturaleza como sujeto de derecho. Esta es una sentencia que servirá para jurisprudencia, para generaciones futuras y de muy alta importancia. Por eso es que el día de hoy vamos a analizar este tema. Lo que sí me gustaría es que tú nos pongas en contexto de qué se trata y en qué provincia de nuestro querido Ecuador pasó todos los hechos fácticos. La verdad que me parece genial lo que has propuesto, ya que la mayoría de nuestra audiencia no conoce de qué trata este caso de los cedros. Y bueno, para contextualizarle, estos casos de cedro es un bosque protector nublado, más de 6.400 hectáreas, declarado protector en 1994. Por su enorme biodiversidad, cerca de 500 especies endémicas y presencia de fauna emblemática, como son los animales de ojos de anteojo, pumas y jaguares. Cabe mencionar que un dato les doy, que en 2017 el Ministerio de Energía otorgó la concesión minera Río Magdalena, el 1 y punto 2, ante el riesgo y el GAT de Cotacachi presentó una acción de protección en defensa de este bosque. Tras instancias fallidas, la Corte se ha pronunciado, como usted mismo lo dijo, Dianita, y en 2021 emitió una sentencia histórica. ¿Usted nos podría mencionar de qué trata esto? Gracias, Leslie. Bueno, te cuento que las comunidades quichuas cercanas denunciaron que la exploración minera afectaría directamente las fuentes de agua que abastecen a Cotacachi. Peritos demostraron riesgos de acidificación, aumento de sedimentos y pérdida irreversible de la calidad del agua. Esto generó protestas locales y puso al caso en la agenda nacional. Muchos de nuestros espectadores habrán sabido de las noticias nacionales en nuestros canales de televisión que en efecto esto sucedió en Cotacachi. También podemos mencionar, como todos los que nos encontramos, los panelistas que nos encontramos el día de hoy conectados, somos abogados, también deberemos saber o debemos saber que el marco jurídico dentro del análisis que realiza la Corte Constitucional se encuentra dentro de la Constitución del Ecuador del año 2008, puesto que el artículo 71 al 74 reconoce la naturaleza como un sujeto de derechos. ¿Y a qué derechos se manifiesta? El derecho a existir, el derecho a mantenerse y a regenerar ciclos vitales y, lo más importante, a ser restaurada. Lo de la reparación integral hablaré más adelante. Lo que sí me gustaría saber y que nos ponga en contexto también es, Marco, con respecto a la sentencia que emitió la Corte Constitucional. Claro que sí, Anita, con gusto. Sin embargo, yo quería justamente traerles a colación porque sé que tal vez no toda nuestra audiencia pueda conocer sobre esto, es que la Corte Constitucional ya ha resaltado que los derechos de la naturaleza son autónomos. Entonces, ¿qué puede significarse esto? Que estos derechos de la naturaleza no pueden estar subordinados a los intereses humanos. Es decir, yo, como persona, Diana, Ronnie, Leslie o Freddy, no pueden disponer a la naturaleza como un objeto, ya que esta, como les he dicho antes, es un sujeto de derechos. Incluso la Corte retoma su propia línea jurisprudencial desde el caso Río Vilcabamba. Si mal no recuerdo, este caso sucedió en el 2011 y aquí fue donde se reconoció a un río como sujeto de derechos. Ahora, dentro de este caso, lo principal fue tratar sobre lo que se denominan principios ambientales. Aquí la Corte hizo un análisis bastante detallado y pudo conceptualizar la diferencia entre precaución y prevención. Ahora bien, la prevención es esto que nosotros podemos aplicar cuando existe un daño que es cierto y es conocido. Por otro lado está la precaución. Esta de aquí se aplica cuando existe una incertidumbre científica, pero el posible daño, que pueda ocurrir o no, en caso de ocurrir, es grave o hasta irreversible. Nuevamente aquí, mis queridos colegas, no me dejan mentir. Dentro del caso de los cedros, existió incertidumbre científica, sí, pero también existían especies endémicas en peligro. Tenía un riesgo de extinción y una posibilidad de destruir completamente un ecosistema. Entonces, ¿de qué aberración estamos hablando, queridos colegas? Hay que recordar que nuestra Constitución es garantista y reconoce derechos a la naturaleza. Es un sujeto más, como yo, como Diana, como Ronnie, como Leslie, como Freddy. Es por eso también que la Corte se pronunció y dentro de mi apreciación de manera muy correcta y acertada, y es que ante la duda,
Compañeros, debemos proteger la naturaleza. Y este estándar no es un concepto aislado. Esto lo podemos encontrar reposando en el artículo 73 de la Carta Magna del Ecuador. Quiero igual darle paso a nuestro compañero Ronnie, quien nos puede ampliar un poco más del tema. Listo, Marco, muchísimas gracias por todo. Bueno, en realidad yo quería ver, y retomando también tus palabras, ¿no? Aquí se enfatizó mucho, en esta sentencia se enfatizó mucho el hecho de que el juez, por lo general los jueces de primera instancia, no toman en cuenta ciertas cosas como es la jurisprudencia vinculante, ¿no? Y hacen mención a eso del control difuso, le recuerdan a la corte que conoció en primera instancia este caso, que ya hubo, ¿no? Un caso parecido. Uno, dos, es que en el momento en el que todo este caso se estaba llevando, tuve la oportunidad de también tener clases con Ramiro Ávila. Entonces, él nos comentaba mucho sobre todo lo que tuvieron que pasar como Corte Constitucional para poder ir definiendo y buscando todo lo que conllevaba decir que es un sujeto de derechos, ¿no? Y lo que le sorprendía a él era que algo tan ínfimo, tan pequeño como son el mundo fungi, todo lo que son los honguitos, que es algo tan pequeño, pero que a la vez controla muchas cosas en la biodiversidad, son datos, ¿no? Que a uno también le sorprenden. Entonces, he allí la importancia de tratar de cuidar lo que es el medio ambiente y la importancia de esta sentencia también, que igual nos regresa nuevamente al principio del biocentrismo, que es lo que nos decían también en clases y que habíamos visto, que nos decían que hay que ahora tratar de cuidar, no solo pensando en el bienestar del ser humano, sino también ir viendo cómo nosotros podemos formar parte del entorno de la biodiversidad, cuidando de ella y al mismo tiempo para nosotros también poder vivir bien, ¿no? Entonces, esto también hubieron reparaciones integrales que llamaron mucho la atención en este caso. No sé si tal vez tengan también otra opinión. Bueno, Claro, bien acertado, Ronnie, porque sí. con las reparaciones suficientes, esperemos que esto ayude a que no se vulneren más de estos tipos de naturaleza y además que se ayuda a que ya no hayan vulneraciones de derechos fundamentales. Además de esto, aquí el juez ponente Agustín Grijalva resaltó la interculturalidad, reincorporando aquí saberes indígenas quichuas como parte de la valoración del ecosistema, ya que aquí no solamente se afectó a los cedros, sino que también se afectó al resto de personas que viven de esto. Y además de esto, en cuanto a la estrategia jurídica fue demasiado impecable, ya que aquí el GAT de Cotacachi eligió la acción de protección. Además, aquí el GAT dio pruebas muy científicas muy acertadas, las cuales fueron un estudio biológico, los peritajes hidrológicos o las modelaciones de impacto. Además, también se apoyaron de amicus curiae, de organizaciones nacionales tanto como internacionales, para que así se pueda dar más apoyo a esta acción de protección. Además de esto, gracias al principio precautorio, en el cual aquí el Estado debe probar que no hubo daño en este caso la naturaleza, la cual aquí no dio prueba de esto, lo cual inclinó la balanza hacia que se gane la acción de protección. No sé quién más quiera aportar algo a este tema. Gracias, gracias, mi querida Leslie. Bueno, también cabe mencionar que la sentencia de la Corte Constitucional habla con respecto, como bien y acertadamente lo ha manifestado Marco, que efectivamente le reconoce a que se han vulnerado los derechos de la naturaleza que le corresponden al bosque protector Los Cedros, el derecho al agua, así como el derecho a ser consultado sobre decisiones o autorizaciones que puedan afectar a los miembros de las comunidades asentadas en ese sector. Ahora bien, también la Corte Constitucional habla acerca de la necesidad de establecer una reparación. ¿A qué nos lleva eso? El artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador indica que toda vulneración de derechos tiene como consecuencia la obligación de reparar de forma integral dichas vulneraciones. Esto tiene mucho que ver con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que habla acerca de la reparación. Y la Corte Constitucional lo realiza en dos niveles, por así decirlo. El primero de ellos, la reparación integral, y el segundo de ellos, en la restauración. ¿Qué quiere decir? Las garantías de no repetición. Lo que nos lleva a dar la importancia que se merece a esta sentencia, tanto así que en primer punto, lo que se quiere con esta sentencia es establecer un punto de partida a fin de que desde el inicio que sea reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos, también existen ciertas actividades que no deben ser realizadas y que al existir esas también tiene los derechos de reparación y de restauración. Es decir, que se vuelva al estado anterior y a medida de lo posible esas actividades no se vuelvan a realizar. Claro, por supuesto, me llama mucho la atención todo lo que dijeron. Y en realidad no sé si ustedes consideren que sea importante que dentro de las reparaciones también se puso, ¿no? Esto del manejo participativo, o sea, del hecho de que también participe la comunidad de las medidas reparatorias. ¿Qué piensan o qué opinan o qué opinión tienen ustedes sobre la importancia de que la gente que vive cerca
de este bosque pueda ser partícipe también, ¿no? De cómo reparar el ecosistema, ser partícipes y que no sea solo el Estado que tenga que reparar, o de alguna u otra manera también no sean solo las compañías que tal vez hicieron el daño las que tengan que reparar, sino que sea un trabajo conjunto entre todos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan sobre esto? Sabes, Ronnie, me parece muy importante tu apreciación, y justo porque tenía un mensaje que quería darle a nuestra querida audiencia. Lo que ha dicho Ronnie no es un pormenor, es un punto clave dentro de todo este asunto que estamos tratando. La naturaleza es un sujeto de derechos, sin embargo, ella no puede accionar sus derechos. Somos todos los encargados de accionar los derechos de la naturaleza. Somos todos los seres humanos los encargados de protegerla y respetarla. No solo respetar su integridad o en el momento, sino respetar sus ciclos de reparación. Y nada más quiero finalizar por mi parte con este mensaje diciendo, la naturaleza puede y sobrevive mucho mejor sin los seres humanos, pero los seres humanos no podemos sobrevivir sin naturaleza.